Buenos días, señoras y señores vocales, señores directores de área, a la ciudadanía que nos escucha a través de los medios digitales. Bienvenidos a la sesión ordinaria número 021-2026, convocada para el día de hoy, jueves 26 de febrero de 2026, a las 11:30. Señor secretario, por favor, sírvase constatar el quórum reglamentario. Señor presidente, señora vocal, señores vocales, buenas tardes con todas las personas que se encuentran presentes en la sala. Señor presidente, previo a constatar el quórum y conforme lo establece el artículo 8 del reglamento de sesiones del pleno de este consejo, me permito informar que la señora vocal Magali Ruiz Cajas, a través del memorando CJBPSJ1 2026-0076-M de miércoles 25 de febrero, ha solicitado a la presidencia el link de conexión para la sesión del Pleno 021-2026, ante lo cual usted, señor presidente, ha autorizado y la Secretaría General ha remitido el link a la señora vocal. La señora vocal en este momento se encuentra conectada a través de medios telemáticos. Con ese antecedente, conforme lo dispone el artículo 8, procedo a constatar el quórum. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. Presente, señores vocales, y mil disculpas por el retraso con el cual estamos comenzando esta convocatoria. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Presente. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Presente, señor secretario. Un saludo a la doctora Magali Ruiz, que se encuentra cumpliendo sus funciones en provincia. Señor presidente Damián Larco Guamán. Presente. Presente. Señor presidente, cúmpleme en informar que con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 021-2026. Una vez constatado el quórum, iniciamos la presente sesión, siendo las 12:09. Señor secretario, sírvase de proceder con la lectura del orden del día. Con la venia de su autoridad procedo con lo dispuesto. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 110-2025, 111-2025, 112-2025 y 113-2025. Dirección General. 4. Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1. Análisis y resolución para nombrar un agente fiscal temporal categoría 1 en la provincia de Azuay. 4.2. Análisis y resolución para nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 para las provincias de Loja, Guayas, Imbabura y Pastaza. 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 5.1. OFS 0147 SNCD 2025-BL, prescribe jueves 26 de febrero de 2026. 5.2. MOTP 1201 SNCD 2025-SB, prescribe jueves 26 de febrero de 2026. 6. Varios. Hasta aquí la lectura del orden del día. Señor secretario, informe si existe documentación que pueda ser considerada urgente, de tal manera que se incorpore en el punto varios. En efecto, señor presidente, cúmpleme en informar que ha sido remitida la siguiente documentación para consideración. El OFS 0084 SNCD 2025-JS, prescribe jueves 26 de febrero de 2026. Adicionalmente, lo correspondiente al análisis y resolución para reformar la resolución número 195-2023 de 27 de noviembre de 2023 respecto a la metodología para selección y designación de juezas y jueces temporales. Señor secretario, conforme lo establece el artículo 9 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, califico los temas señalados como urgentes y dispongo su incorporación en el punto varios del orden del día. Señor secretario, continúe con el siguiente punto. Procedemos con lo dispuesto, señor presidente. Correspondería al siguiente punto del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar que no ha ingresado documentación.
Con su anuencia correspondería el tercer punto, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 110-2025, número 111-2025, 112-2025 y número 113-2025. En ese orden, señor presidente, si me permite informar a este Pleno, de acuerdo a los registros de la Secretaría General, la asistencia en la sesión 110-2025 fue la siguiente: vocal Alfredo Cuadros Añasco, vocal Fabián Favara Gallardo, vocal Damián Larco Guamán, vocal Magali Ruiz Cajas y magíster Mario Godoy, presidente en funciones en aquel entonces. Eso respecto al acta 110, señor presidente. Le consulto a mis compañeros vocales si tienen alguna observación sobre el acta correspondiente. De no existir observaciones, doctor Favara. Señor presidente, señores vocales, buenos días con todos. En la constatación del quórum del acta correspondiente veo que se me hace constar como ausente. No sé si eso obedece a alguna situación en particular, porque en las votaciones, y ahora revisando el desarrollo de la sesión, estuve presente en ella. Señor presidente, si me permite dar contestación a la solicitud del señor vocal. Señor vocal, me permite informar que, en efecto, en el momento de la constatación del quórum consta usted como ausente. Sin embargo, en la página número 3, en el numeral 3, señala, siendo las 11 horas con 20 minutos, el señor vocal Fabián Favara Gallardo se incorpora a la sesión. En la parte final del cuadro, después sí, del cuadro. Sí, correcto. Claro, sí, porque aparezco votando, entonces iba a decir que era imposible físicamente que aparezca votando si que no estaba presente. Gracias, con esa aclaración, pues no hay inconveniente alguno respecto a la aprobación de esta acta. Siendo así, señor secretario, elevo a moción la aprobación del acta. Contamos con apoyo a la moción. Señor secretario, proceda con la votación y la proclamación de resultados. Con su venia, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. De Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo los resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 110-2025. Continuamos. En lo que corresponde a la sesión 111-2025, me permito informar la presencia de los siguientes vocales: vocal Alfredo Cuadros Añasco, vocal Fabián Favara Gallardo, vocal Damián Larco Guamán, vocal Magali Ruiz Cajas, magíster Mario Godoy, presidente en funciones en aquella fecha. Le consulto a mis compañeros si tienen alguna observación. De no existir observaciones, elevo a moción la aprobación del acta. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación. Procedo. Señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. De Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 111-2025. Continuemos. Respecto a la sesión 112-2025, con los registros de la Secretaría General consta la presencia de los siguientes vocales: señor vocal Alfredo Cuadros Añasco, señor vocal Fabián Favara Gallardo, señor vocal Damián Larco Guamán, señora vocal Magali Ruiz Cajas y magíster Mario Godoy, presidente en funciones en aquella fecha. Si no hay observaciones, elevo a moción la aprobación del acta. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 112-2025. Correspondería en ese orden, señor presidente, con su anuencia, informar sobre la sesión 113-2025. Contamos
con la presencia del vocal Alfredo Cuadros Añasco, vocal Fabián Favara Gallardo, vocal Damián Larco Gomán, vocal Magali Ruiz Cajas y el magíster Mario Godoy, presidente en funciones en aquella fecha. Si no hay observaciones, elevo a moción la aprobación del acta. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedo con lo dispuesto. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. Presidente Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Presidente, proclamo resultados con su venia. 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 113-2025. Señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Continuamos, señor presidente. Solicitamos que se dé paso a las áreas técnicas y la dirección general con su autorización. Una vez que las áreas técnicas y la dirección general se encuentran presentes en la sala, con su venia, señor presidente, procedo a indicar que corresponde el punto de dirección general, 4, Dirección Nacional de Talento Humano, 4.1, análisis y resolución para nombrar un agente fiscal temporal categoría 1 en la provincia de Azuay. Intervienen la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Buenos días, señor presidente, señora y señores vocales, director general, secretario general, directores nacionales. Respecto al punto, la Dirección Nacional de Talento Humano expone que mediante resolución número 258-2022 de 28 de octubre del 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió expedir el instructivo proceso de selección y nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales categoría 1 por efecto de la determinación de necesidad extraordinaria de los servicios que presta la Fiscalía General del Estado. Con resolución número 259-2022 de 28 de octubre de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió declarar el inicio del proceso de selección y nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales de categoría 1 para la Fiscalía General del Estado. Sobre este contexto, es importante señalar que la Fiscalía General del Estado, a través de los oficios número FGE-CGR-DTH-2025-01118-O de 22 de octubre del 2025 y FGE-CGR-DTH-2026-001403 del 10 de febrero del 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado solicitó al Consejo de la Judicatura el nombramiento de la abogada Verdugo Amoroso Gladys Adriana como agente fiscal temporal para categoría 1 para la provincia de Azuay. Asimismo, remitió la certificación presupuestaria contenida en el memorando número FEGE-CGR-DF-2026-00064M de 20 de enero del 2026, emitida por la Dirección Financiera de la Fiscalía General del Estado. A su vez, el director general del Consejo de la Judicatura, mediante memorando circular número CJDG 2026-0161-MC de 20 de enero del 2026, solicitó la elaboración del respectivo informe técnico. Por expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular CJDNTH 2026-0155-MC de 20 de febrero del 2025, remite a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2026-148 de la misma fecha para nombrar un agente fiscal temporal de categoría 1 en la provincia de Azuay para conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura, en el cual se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. La Dirección Nacional de Talento Humano y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario procedió con la revisión de inhabilidades del elegible propuesto, así como se realizó la revisión de la página web del Ministerio de Trabajo del Registro de Previsiones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos, de lo cual no registra impedimento legal para ejercer cargo público del mismo. La Fiscalía General del Estado solicitó que se nombre a un postulante que se encuentra dentro del registro de 13 postulantes que conforman el banco temporal de posibles candidatos que podrán ocupar el cargo de agente fiscal temporal como categoría 1, por lo cual la abogada Gladys Adriana Verdugo Amoroso, mediante memorando número FEPA
FESR 1-2025-00063M de fecha 21 de octubre de 2025, presentó su renuncia al cargo de secretaria provincial para ocupar el cargo de agente fiscal temporal categoría 1 para la provincia de Azuay. Finalmente, para atender la solicitud de la Fiscalía General del Estado, se recomienda llenar la vacante de agente fiscal temporal categoría 1 en la provincia de Azuay en aplicación a las resoluciones número 258-2022 y 259-2022 de acuerdo al siguiente detalle. Con cédula número 030-20-27-677, nombres Verdugo Amoroso Gladys Adriana, provincia Azuay y en puntaje con 41. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Con su venia, señor presidente. Buenos días, señor presidente, señora y señores vocales, autoridades presentes. Sobre el punto que se está tratando, en la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica tenemos lo siguiente. El 20 de enero de 2026, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que, una vez recibido el informe técnico emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, elaboré el correspondiente informe jurídico y el proyecto de resolución. Mediante memorando circular número CJ-DNTH 2026-0155-MC, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2026-148 de la misma fecha, relacionado con el nombramiento de agente fiscal temporal categoría 1, provincia de Azuay. Una vez recibido el informe técnico, conmemorando CJ-DNJ 2026-0189M de 25 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de resolución y el informe jurídico en el que consideró los siguientes aspectos. Mediante resolución número 070-2021 de 31 de mayo de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió determinar la necesidad extraordinaria para el nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales para la Fiscalía General del Estado. Por su parte, la Procuraduría General del Estado, mediante oficio 1460 de 8 de julio del 2021, determinó la viabilidad de designar temporalmente a servidores judiciales de carrera administrativa en cargos vacantes de la carrera fiscal ante la necesidad extraordinaria del servicio. En atención a ello, se expidieron las resoluciones números 258 y 259 en el año 2022, que aprobaron el instructivo y dispusieron el inicio del proceso de selección. Posteriormente, mediante resolución número 073 FGE 2022 de 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía General del Estado resolvió aprobar la guía para la ejecución de sus fases de convocatoria, postulación y revisión de requisitos, así como la calificación y selección de fiscales y agentes fiscales temporales categoría 1. Con base en el informe técnico que ha sido expuesto, así como en atención a lo dispuesto en el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador y 254 en concordancia con el artículo 264, número 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura es competente para conocer y resolver sobre el nombramiento de agente fiscal temporal categoría 1 de la provincia de Azuay. La abogada Gladys Adriana Verdugo Amoroso no registra inhabilidades, prohibiciones ni impedimentos legales para el ejercicio de cargo público y también se cuenta con la certificación presupuestaria correspondiente. De producirse el presente nombramiento temporal, se precisa aclarar que este no constituye un ingreso definitivo a la carrera fiscal ni genera derechos de estabilidad, sino que corresponde a una necesidad institucional emergente debidamente justificada. En tal virtud, se recomienda que a través de la Dirección General se eleve para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico correspondiente, así como el proyecto de resolución para que este órgano colegiado, como ente nominador, conozca y resuelva lo pertinente. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. Señora vocal, señores vocales, directores nacionales, señor secretario general, buenos días. Sobre este punto, debo indicar que en ejercicio de mis facultades como director general, conforme lo establece el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la verificación del debido proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su intervención señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2026-148 de fecha 20 de febrero del 2026, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando circular número CJ-DNTH-2026-0155-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución
puesto en conocimiento de esta autoridad mediante memorándum número CJ-DNJ-2026-0189-M de fecha 25 de febrero del 2026, no contraviene en ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar a un agente fiscal temporal categoría 1 en la provincia de Azuay. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Pongo en consideración del cuerpo colegiado los informes técnicos que se han expuesto para las respectivas observaciones. Señor secretario, por favor, presente el proyecto de resolución. Se encuentra en este momento en sus pantallas, señor presidente. Señor secretario, proceda con la lectura del articulado y el título de la resolución. Procedo conforme lo dispuesto. Artículo único. Nombrar en el cargo de agente fiscal temporal, categoría 1, en la provincia de Azuay, conforme a las resoluciones números 258-2022 y 259-2022, a la magíster Gladys Adriana Verdugo Amoroso. Disposición general única. Delegar a la Fiscalía General del Estado la notificación y la posesión de la agente fiscal temporal categoría 1 nombrada en esta resolución, conforme lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto. Disposición transitoria única. La servidora tomará posesión de su cargo dentro del término legal, una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposiciones finales. Primera. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título propuesto. Nombrar un agente fiscal temporal categoría 1 de la provincia, en la provincia de Azuay. Hasta aquí el texto, señor presidente. Gracias. Solicito a las áreas técnicas que validen la información proyectada. Con su venia, señor presidente, únicamente hacer una corrección en la disposición final primera. Lo correspondiente consta de la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado y lo correcto es de la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Únicamente eso. Incorporamos el cambio, señor presidente. Se valida la presente resolución, señor presidente. Muchas gracias. Elevo moción la aprobación de la resolución. Apoyo derecho. Señor secretario, por favor, tome votación y continuamos el resultado. Con su venia, señor presidente, procedo. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Calma, Magali Gali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Lam. A favor. A favor. Proclamo resultados, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se resuelve nombrar un agente fiscal temporal categoría 1 en la provincia de Azuay. Continuemos con el siguiente punto. El siguiente punto, el 4.2, análisis y resolución para nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 para las provincias de Loja, Guayas, Imbabura y Pastaza. Se tiene previsto la intervención de la Dirección Nacional de Talento Humano, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y también de la Dirección General. Tiene la palabra de la Dirección de Talento Humano. Con su venia, señor presidente, respecto al punto, la Dirección Nacional de Talento Humano expone que mediante resolución 258-2022 y resolución 259-2022, emitidas las dos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la primera se expide la instructiva del proceso de selección y nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales, categoría 1, por efecto de la determinación de necesidad extraordinaria de los servicios que presta la Fiscalía General del Estado, y en la segunda se declara el inicio del proceso de selección y nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales de categoría 1 para la Fiscalía General del Estado. Sobre este contexto es importante indicar que la Fiscalía General del Estado, a través de oficio número FEGE-CGR-DETH 2026-001481-O de 12 de febrero de 2026,
La Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado solicitó al Consejo de la Judicatura el nombramiento de agentes fiscales temporales categoría 1 para las provincias de Loja, Guayas, Imbabura y Pastaza. Asimismo, remitió la certificación presupuestaria contenida en el memorando número FEGE CGGR DF 2026-00064M de 20 de enero del 2026, emitido por la Dirección Financiera de la Fiscalía General del Estado. A su vez, el director general del Consejo de la Judicatura, mediante memorando circular CJDG 2026-0518-MC de 20 de febrero de 2026, solicitó la elaboración del respectivo informe técnico. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular número CJDNTH 2026-0190-MC de 25 de febrero de 2026, remite a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2026-153, en el cual se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. La Dirección Nacional de Talento Humano y Subdirección Nacional de Control Disciplinario procedieron con la revisión de inhabilidades de elegible propuestos, así como la realización de la revisión y páginas web del Ministerio de Trabajo sobre el registro de prohibiciones de inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos, de los cuales no registran impedimentos legales para ejercer cargos públicos. La Fiscalía General del Estado solicitó que se nombre a 4 postulantes que se encuentran dentro del registro de 11 postulantes que conforman el banco temporal de elegibles de posibles candidatos que podrán ocupar el cargo de agentes fiscales temporales de categoría 1. Para atender a solicitud de la Fiscalía General del Estado, se recomendó llenar las vacantes de agentes fiscales temporales categoría 1 en las provincias de Loja, Guayas, Imbabura y Pastaza en aplicación a las resoluciones número 258-2022 y 259-2022 emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura de acuerdo al siguiente detalle. Con los nombres González Puertas Diana Elisa, agente fiscal temporal, categoría 1 de la provincia de Loja. Vélez Rivadeneira María Beatriz, en la provincia de Guayas, como fiscal temporal categoría 1 en la provincia de Guayas. Vaca Vallejo Diana Amparo, como agente fiscal temporal en la categoría 1 de la provincia de Imbabura. Y Paredes Flores María Gabriela, como agente fiscal temporal en la categoría 1 en la provincia de Pastaza. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Con su autorización, dentro del punto que se está tratando, en la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica se tiene lo siguiente. El 20 de febrero de 2026, la Dirección General comunicó y dispuso a las Direcciones Nacionales de Talento Humano y de Asesoría Jurídica que en el ámbito de sus respectivas competencias elaboren el informe técnico y el informe jurídico correspondiente, así como la elaboración y emisión del proyecto de resolución. Mediante memorando circular número CJ-DNTH 2026-0161-MC de 23 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2026-153 de la misma fecha, tanto a la Dirección General como a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Posteriormente, existe un memorando número CJ-DNTH 2026-1077M en el que se efectuó una aclaración respecto al contenido del informe técnico inicialmente remitido. Una vez recibido el informe técnico por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano, se procedió a emitir el informe jurídico correspondiente en el cual se consideró los siguientes aspectos. Mediante resolución número 070-2021 de 31 de mayo de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió determinar la necesidad extraordinaria para el nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales para la Fiscalía General del Estado. Posteriormente se emitieron las resoluciones número 258 y 259 de 2022 que aprobaron el instructivo y dispusieron el inicio del proceso de selección. Así también, mediante resolución número 073 FGE 2022 de 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía General del Estado resolvió aprobar la guía para la ejecución de sus fases de convocatoria, postulación, revisión de requisitos, así como la calificación y selección de fiscales y agentes fiscales temporales categoría 1. En mérito de lo expuesto y sobre la base del informe técnico número CJ-DNTH-SA 2026-153, emitido por el área técnica correspondiente, esto es la Dirección Nacional de Talento Humano, se remite el proyecto de resolución por ajustarse al ordenamiento jurídico vigente para que, por intermedio de la Dirección General, sea puesto en consideración y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura, ya que es el órgano nominador facultado por el artículo 264, número 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección General. Con su venia, señor presidente.
Sobre este punto, y una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en sus intervenciones han señalado que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2026-153, de fecha 23 de febrero del 2026, enviado a esta autoridad mediante memorando circular número CJ-DNTH-2026-0161-MC, y su alcance, remitido mediante memorándum número CJ-DNTH-2026-1077-M de la misma fecha, así como el proyecto de resolución contenido en el memorándum número CJ-DNJ-2026-0190-M de fecha 25 de febrero del 2026, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de director general, de conformidad con el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 para las provincias de Loja, Guayas, Imbabura y Pastaza. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración del cuerpo colegiado los informes técnicos expuestos. Señor secretario, por favor, presente el proyecto de resolución. Señor presidente, se encuentra en sus pantallas. Señor secretario, proceda con la lectura del articulado y el título de la resolución. Procedo con lo dispuesto, señor presidente. Artículo único. Nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 conforme al proceso de selección establecido en las resoluciones números 258-2022 y 259-2022, de acuerdo con el siguiente detalle. Primero, cédula 11-03-96-70-79. Nombres: Diana Elisa González Puertas, provincia Loja, puntaje 41. Segundo, 13-10-08-09-30. María Beatriz Vélez Rivadeneira, Guayas 41. Tercero, 10-02-82-14-35. Diana Amparo Vaca Vallejos, Imbabura 42. Cuarto, 18-04-00-03-86. María Gabriela Paredes Flores, Pastaza 42. Fuente: oficio número FGE CGGR DTH 2026-001-481-O de 12 de febrero de 2026, suscrito por la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Disposición general única. Delegar a la Fiscalía General del Estado la notificación y la posesión de los agentes fiscales temporales categoría 1 nombrados en esta resolución, conforme lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto. Disposición transitoria única. Los mencionados servidores tomarán posesión de su cargo dentro del término legal, una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución, de la presente resolución, estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Señor presidente, señores vocales, del texto del título resta de la siguiente manera: nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 para las provincias de Loja, Guayas, Imbabura y Pastaza. Hasta aquí el texto. Solicito a las áreas técnicas que validen la información proyectada. Adelante. Con su venia, señor presidente, también hacer la corrección de la disposición final primera referente a la denominación de Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Señor presidente, y en la disposición segunda solo hay que ajustar el texto nada más. De ahí se valida la presente resolución. Una vez realizados los cambios indicados, elevo a moción la aprobación del acta correspondiente, de la resolución.
Consignamos su moción, señor presidente. ¿Existe algún apoyo? Apoyo. Señor secretario, por favor, proceda a tomar votación y proclamar resultados. Procedo con lo dispuesto, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Damián Alarco Guamán. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se resuelve nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 para las provincias de Loja, Guayas, Imbabura y Pastaza. Señor secretario, continuemos con el siguiente punto. Continuamos con el siguiente punto, 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinarios. Agradecemos con su anuencia, señor presidente, a las áreas presentes por la intervención en los puntos que antecedieron. Con su venia, señor presidente, procedo. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con los siguientes puntos. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios 5.1 OFS 0147 SNCD 2025-BL. Prescribe jueves 26 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal, doctor Fabián Favara. Adelante, doctor Favara. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la causa que me ha correspondido es aquella iniciada en contra de la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes, en la época directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura. Se ha imputado a la mencionada servidora el haber incurrido presuntamente en el artículo 107, número 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, en virtud de que en el auto de inicio del sumario disciplinario número 23001-2024-0028, seguido por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, no habría detallado los días y horas en los que el sumariado presuntamente habría tenido atrasos a su lugar de trabajo y o falta de marcaciones en el mes de enero del año 2024. En este sentido, voy a solicitar que la Subdirección de Control Disciplinario, como área técnica, amplíe la información al respecto. Tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, de los elementos incorporados al presente expediente consta copia compulsa del registro biométrico de asistencia y las respectivas marcaciones efectuadas por el abogado Boris Vallardo Vélez Ruano durante el mes de enero de 2024, de lo cual se desprendió varios atrasos y faltas de marcación. Con base en esta documentación se inició el sumario disciplinario número 23001-2024-0028, mediante auto de 7 de marzo de 2024. Suscrito por la hoy sumariada, en el que se imputó al abogado antes señalado el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria leve contenida en el numeral 1 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, incurrir en un mismo mes en 3 o más faltas injustificadas de puntualidad o atrasos al trabajo o 3 o más abandonos de la oficina en horario de trabajo. No obstante, al exponer de manera detallada los hechos materia del sumario, únicamente indicó lo siguiente. El hecho materia del presente sumario tiene su origen en el memorando DP 23-UPTH-2024-013-3-M, emitido el 16 de febrero de 2024, suscrito por el ingeniero Edison Andrés Villegas Torres, coordinador provincial de talento humano, quien pone en conocimiento de la suscrita que el hoy sumariado en el mes de enero de 2024 registró falta de marcaciones y atrasos. Los atrasos ascienden a 134 minutos en el mes indicado. 1.6. En el caso en concreto, analizado el hecho materia del presente sumario, se colige que en el mes de enero de 2024 el hoy sumariado incurrió en más de 3 atrasos a la hora de ingreso al trabajo, mismos que no han sido justificados por la unidad de talento humano. En razón de aquello, su conducta se subsume en una presunta falta disciplinaria.
En este contexto se debe tener en cuenta que en el referido auto no constan detalladas las fechas en las cuales el sumariado habría registrado una falta de puntualidad en su lugar de trabajo, como tampoco se establece con claridad aquellos días en los que no habría registrado las 4 marcaciones diarias de asistencia. Incluso en el punto tercero, se indica únicamente que se tipifica el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial por los atrasos a la hora del ingreso al trabajo, pero nada se indica respecto a las faltas de marcación que indicó en el punto anterior. En este contexto conviene recordar que el artículo 28 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial establece como requisito del auto de inicio de un sumario disciplinario lo siguiente: b. Relación clara y precisa de los hechos materia del sumario disciplinario. En caso de sumarios disciplinarios iniciados de oficio, se identificará la información confiable y la fecha que llegó a conocimiento de la autoridad provincial. De allí que en el auto de inicio de 7 de marzo de 2024, la autoridad provincial sumariada no realizó una relación clara y precisa de los hechos imputados al servidor judicial sumariado, pues se hizo alusión a una infracción disciplinaria que tiene varios presupuestos, que son los siguientes: a. Que se cuenten con 3 o más faltas de puntualidad o abandonos a su lugar de trabajo, y b. Que dichos atrasos sean en un mismo mes. No obstante, aun cuando se determinó cuál fue el total de minutos de retraso del servidor judicial sumariado y el mes en el que se habrían efectuado, no se especificó en qué días del mes de enero de 2024 el sumariado habría registrado una falta de puntualidad. En esta misma línea de análisis, la actuación de la sumariada dio paso a una vulneración al debido proceso en la garantía y cumplimiento de normas y derechos de las partes, prevista en el artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, debido a que no se cumplió con los requisitos que debe contener el auto de inicio tal como se estableció anteriormente, lo cual acarrea también el incumplimiento a la seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto existía una norma clara que establecía de manera expresa el contenido de los autos de inicio. Sin embargo, la sumariada no estableció los hechos de manera clara y precisa, lo cual ocasionó que el sumario disciplinario se retrotraiga y finalmente no se pueda resolver la situación jurídica del sumariado, poniendo en riesgo incluso el oportuno ejercicio de la acción disciplinaria. Por otro lado, a fin de determinar la imposición de la sanción disciplinaria, se debe tener en cuenta que de la revisión del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano quejas, se verifica que luego de la nulidad declarada mediante resolución de 13 de febrero de 2025 expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el expediente disciplinario regresó a la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, en donde mediante auto de 8 de abril de 2025, el magíster Guzmán Silva Esteban Andrés, autoridad provincial, declaró la prescripción de la acción disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con estos antecedentes, esta subdirección nos recomienda: primero, declarar a la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes, por sus actuaciones como directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo previsto en el artículo 76, numerales 1 y 7 del literal L y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, así como incumplimiento del artículo 116 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 28 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Segundo, imponer a la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes, por sus actuaciones como directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, la sanción pecuniaria del 5% de su remuneración mensual. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Doctor Favara. Gracias, señor presidente. Bien, una vez escuchado el informe más ampliado, detallado, ofrecido por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, mociono que se acoja dicho informe, toda vez que se ha demostrado que la mencionada servidora habría incurrido en la conducta sancionada en el artículo 107, número 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por tanto, reitero mi moción que se apruebe en ese sentido. Doctor. Puedo hacer un comentario, muchas gracias. Entiendo igual que la servidora ya no está en el cargo, según la información que nos dieron. Lo que me permitiría sugerir, más allá de acoger parcialmente el informe, en virtud de que según la información que nos dieron, la sumariada no tiene sanciones, de quizás modular la sanción y poner una amonestación escrita, debido a que estamos en la misma causa del 107. Permito hacer esa sugerencia a mis compañeros del Pleno. Doctor. No sé si nos podrían informar si la doctora Chiriboga continúa siendo servidora judicial en alguna otra dependencia.
porque de lo que yo recuerdo ella era secretaria de la sala de corte provincial, no sé si luego pasó a la dirección y de allí ya egresó, salió de la institución. Señor presidente, señores vocales, me permiten la palabra. Adelante, doctora. Yo únicamente quisiera clarificar si lo que está proponiendo el doctor Cuadros es una nueva moción, porque entiendo que ya hay una moción efectuada por el doctor Favara, acogiendo la recomendación que en este caso haría el área técnica. No sé. ¿Cuál era la propuesta concreta, doctor? O sea, coger parcialmente un informe, pero en lugar de sanción con multa, sería la amonestación escrita. La amonestación escrita. En virtud de que no tiene sanciones registradas previas de la servidora. Ya, o sea, que se module en el Se sentido module, de exacto. que, siendo la primera sanción, se imponga una amonestación escrita. Sí, yo de mi parte no tendría ningún inconveniente en ese sentido, acoger parcialmente el informe, declarar a la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes como directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 17 del artículo 107 e imponer a la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes por sus actuaciones como directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura la sanción de amonestación escrita, acogiendo plenamente esa sugerencia en función de la proporcionalidad de que al no registrar sanciones se imponga esa que es una de las dos alternativas que constan en el mismo tipo infraccional, pues yo no tendría inconveniente en modificar mi moción en ese sentido, recogiendo la observación planteada. Sí. Doctor Cuadros, adelante. Sí, entonces apoyo la moción. Sí, doctora Magali, va... Apoyar la moción únicamente. Gracias, pero ya hay un apoyo. El doctor Favara tiene la ponencia de esta causa, ha modulado su moción y tiene el apoyo del doctor Cuadros. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo según lo dispuesto, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Castro. A favor. Presidente Damián Alarco Guamán. A favor. A favor. Proclamo los resultados, señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto corresponde el 5.2, Mod P 1201 SNCD 2025-SB. Prescribe jueves 26 de febrero de 2026, sin ponencia. Tiene la palabra el área técnica para la sustanciación del expediente. Con su señor presidente, el presente expediente es el Mod P-1201-SNCD-2025-SB, en el cual el sumariado es el abogado Jorge Luis Eubín Villacrés por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. Al servidor sumariado se le imputa haber desnaturalizado la acción de protección número 12332-2021-00485, al haber declarado la titularidad del derecho laboral de una contratación colectiva de los servidores públicos administrativos de CNL-EP, error judicial que no habría sido producto de una diferencia legítima en la interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas que regulan la acción de protección, conforme lo analizó el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia número 1788-24-EP/25 de 14 de febrero de 2025. Cúmpleme informar al cuerpo colegiado que el día de hoy, jueves 26 de febrero de 2026, a las 9 horas con 43 minutos, el hoy sumariado ha presentado un escrito, por lo que pido su autorización para leer los alegatos desvirtuados por parte de la Subdirección de Control Disciplinario para que sean puestos en conocimiento del cuerpo colegiado. Adelante. Listo. Respecto al escrito presentado por el sumariado a las 9:43 del día de hoy, jueves 26 de febrero de 2026, existe lo siguiente. Primero,
En cuanto al alegato de nulidad por falta de incorporación de prueba y la supuesta imposibilidad de determinar su responsabilidad sin contar con las copias certificadas del proceso número 12332-2021-00485, el sumariado sostiene que pese a haber anunciado dicha prueba y haber sido concedida mediante providencia de 24 de marzo de 2025, esta no fue agregada al expediente disciplinario, lo que a su criterio le habría generado indefensión e impedido desvirtuar el nexo causal y la responsabilidad administrativa. Sin embargo, tal afirmación carece de sustento, pues mediante decreto de 20 de enero de 2026, suscrito por el abogado Matius Ahmed Fraga Manosalva, su director nacional de control disciplinario encargado en esa época, en aplicación del principio de oficiosidad previsto en el artículo 39 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria en concordancia con el artículo 4 y viden, el artículo 147 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 52 de la Ley de Comercio Electrónico, se dispuso expresamente obtener, incorporar y tener en cuenta al momento de resolver el impreso del Sistema Automático de Trámite Judicial ecuatoriano SAYE, correspondiente a la causa de mención, particularmente la sentencia de primera instancia de 16 de noviembre de 2021 y la resolución de 14 de diciembre de 2021 emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, documentos oficiales que reposan en la página web de la Función Judicial, ordenándose además corre traslado al sumariado conforme al literal H del artículo 76 de la Constitución, garantizando así su derecho a la contradicción. En consecuencia, la autoridad disciplinaria sí aseguró la incorporación de los elementos necesarios para analizar las actuaciones jurisdiccionales cuestionadas antes de la emisión de la resolución, desvirtuándose la alegada indefensión y evidenciándose que no existe afectación real al debido proceso. Máxime cuando el informe motivado de 6 de noviembre de 2025 emitido por la directora provincial constituye únicamente una recomendación no vinculante, siendo el Pleno del Consejo de la Judicatura el órgano competente para valorar integralmente la prueba y determinar la existencia o no de la responsabilidad administrativa. Segundo, respecto a la vulneración del principio de continencia de la causa, alega que la Administración Disciplinaria dividió indebidamente un hecho en dos expedientes distintos, uno seguido en la Dirección Provincial de Oro contra otro funcionario y otro en la Dirección Provincial de Los Ríos en su contra. Pese a existir identidad de objeto y acción, lo que habría vulnerado los principios de continencia, economía procesal, celeridad, seguridad jurídica y defensa, generando el riesgo de resoluciones contradictorias y configurando a su juicio causal de nulidad procesal. Al respecto, cabe indicar que el otro servidor judicial, doctor Joseph Robert Mendieta Toledo, que formó parte del tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, que emitieron la sentencia que fue observada por la Corte Constitucional, no fue sumariado dentro del presente procedimiento disciplinario en virtud de que a la fecha de inicio del sumario pertenecía a otra circunscripción territorial, por lo que la competencia para iniciar el procedimiento le correspondía a la autoridad provincial de la provincia a la que pertenecía, conforme a lo previsto en el artículo 10 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. El sumario disciplinario fue asignado con el número MODP-0025-SNCD-2026-PJ, proveniente de la provincia de El Oro. Por otro lado, con respecto al juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, abogado Ángel Enrique Tapia Vélez, el expediente fue remitido a la Fiscalía General del Estado para que se inicie las investigaciones correspondientes sobre las actuaciones de todos los jueces involucrados en este proceso. Tercero, respecto al alegato relativo a la existencia de un trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sumariado sostiene que el proceso judicial que dio origen al presente sumario disciplinario, así como la sentencia constitucional correspondiente, habrían sido puestos en conocimiento de dicho organismo internacional, el cual habría solicitado información al Estado ecuatoriano y que una eventual destitución podría agravar la responsabilidad internacional del Estado, por lo que solicita que este elemento sea considerado en la deliberación. Sin embargo, tal argumento resulta improcedente e impertinente dentro del ámbito del presente procedimiento disciplinario, toda vez que la sola presentación o admisión a trámite de una petición ante la Comisión Interamericana no suspende, condiciona ni limita el ejercicio de la potestad disciplinaria autónoma del Consejo de la Judicatura, ni constituye pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto o sobre la responsabilidad administrativa del servidor judicial. Menos aún genera efectos vinculantes mientras no existe informe de admisibilidad, informe de fondo o decisión definitiva emitida por el sistema interamericano. En consecuencia, la eventual existencia de un trámite internacional no incide en la obligación del órgano disciplinario de analizar hechos sometidos a su conocimiento conforme al ordenamiento jurídico interno, con observancia del debido proceso sin que pueda supeditarse el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales a actuaciones preliminares de carácter internacional que carecen de efecto suspensivo o vinculante en el presente caso. Hasta aquí los alegatos desvirtuados por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Ahora bien, volviendo a la exposición del presente expediente. Dentro de la acción de protección número 12332-2021-00485, el abogado Ángel Enrique Tapia Vélez,
juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, el 16 de noviembre de 2021 resolvió declarar procedente la acción de protección accionada por el señor Richard Garis Gómez Lozano, en calidad de secretario general del Comité de Empresas de Trabajadores de CNEL EP, y Lisette Fernanda Pinos Romero, en calidad de accionante, ambos como legitimados activos en contra del ingeniero Rafael Marcos Vázquez Freire, en calidad de gerente general subrogante de la empresa eléctrica pública Corporación de Electricidad CNEL EP, al declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la igualdad formal, material, el derecho a la no discriminación y el derecho a la seguridad jurídica, y ordenó como reparación integral la liquidación y pago correspondiente de todos los beneficios generados por la contratación colectiva a todos los peticionarios que deben pagarse por parte de la empresa pública Corporación Nacional de Electricidad en el EP, desde la fecha de vigencia del actual contrato colectivo, señalando adicionalmente que la sentencia tendrá efectos intercomunis. Decisión que subió a conocimiento de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos en virtud del recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada, que fue conocida por el doctor Joseph Robert Mendita Toledo, ponente, y el abogado Jorge Luis Eubín Villacrés, hoy sumariado, con voto salvado del abogado Arturo Enrique Riofrío Ruiz, jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, quienes el 14 de diciembre de 2021 resolvieron confirmar en todas sus partes la sentencia constitucional emitida por el juez de primer nivel. Ante aquella decisión, la entidad accionada interpuso acción extraordinaria de protección. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador el 14 de febrero de 2025 emitió la sentencia número 1788-24-EP, a través de la cual resolvió aceptar la acción extraordinaria de protección y declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica por parte del juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, y de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, que dictaron la sentencia de mayoría de 14 de diciembre de 2021. Por lo que dejó sin efecto las sentencias dictadas el 16 de noviembre de 2021 por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, y la de 14 de diciembre de 2021 emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. Y en el mismo acto emitió la correspondiente declaratoria jurisdiccional previa, en la que señalaron que los jueces provinciales desnaturalizaron la acción de protección número 12332-2021-00485, al haber declarado la titularidad del derecho laboral de una contratación colectiva de los servidores públicos administrativos de CNEL EP. Error judicial que no habría sido producto de una diferencia legítima en la interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas que regulan la acción de protección. Es decir, el juez sumariado incurrió en error inexcusable al trasladar el objeto de la acción de protección desde la verificación de una presunta vulneración de derechos constitucionales hacia la creación de la titularidad de derechos laborales derivados de una contratación colectiva respecto de servidores públicos administrativos. Esta actuación implicó una sustitución indebida del objeto de la garantía constitucional, transformándola en un mecanismo declarativo de derechos laborales colectivos, lo cual resulta incompatible con su naturaleza sumaria y con el principio de residualidad que la rige. Desde esta perspectiva, la Corte Constitucional no evidenció una determinada interpretación de derecho laboral, sino una ruptura estructural del rol del juez constitucional, quien dejó de actuar como garante de derechos para convertirse en un órgano de los límites objetivos de la acción de protección. Desde esta perspectiva, la Corte Constitucional no evidenció una determinada interpretación de derecho laboral, sino una ruptura estructural del juez constitucional, quien dejó de actuar como garante de derechos para convertirse en un órgano de definición de situaciones jurídicas subjetivas y colectivas. Tal actuación configura error inexcusable, en tanto el desconocimiento de los límites objetivos de la acción de protección resulta evidente, grave y no justificable, especialmente tratándose de jueces que por su función están obligados a observar con especial rigor la jurisprudencia constitucional y los parámetros consolidados sobre improcedencia de la garantía. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda, primero, acoger el informe motivado emitido por la magíster Leonor Jiménez Vergara, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, de 6 de noviembre de 2025. Segundo, declarar al abogado Jorge Luis Eubín Villacrés por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, haber actuado con error inexcusable conforme así fue declarado por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia de 14 de febrero de 2025 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al doctor Jorge Luis Eubín Villacrés por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos la sanción de destitución del cargo.
Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, abogado Jorge Luis Eubín Villacrés, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, al respecto yo quisiera varias aclaraciones por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. La primera, ¿por qué se dividió la continencia de la causa? ¿Quién la resolvió? ¿Y por qué se inicia por cuerda separada una presunta infracción que se comete de manera conjunta, al unísono, en unidad de tiempo y espacio por los dos jueces, al haber aceptado de manera absolutamente ilegal una acción de protección que reconocía derechos mediante una acción de protección de carácter laboral a quienes, por expreso mandato de la ley, ya no tenían esa calidad? En primer lugar, ¿qué pasó? ¿Quién decidió esa presunta inicio de dos causas por separado cuando la infracción se cometió en Los Ríos, se cometió por dos jueces de la misma sala y la otra se inicia en una provincia totalmente diferente? ¿En función de qué? En función de que se ha modificado la competencia para iniciar el expediente disciplinario en contra de los dos servidores, lo primero. Segundo, ¿qué pasó con el otro servidor sumariado, que es el juez Joseph Robert Mendieta Toledo? ¿Cuál es su situación jurídica? Porque entendería que es la misma que la actual. ¿Y por qué no se está poniendo en conocimiento del Pleno la condición de él, salvo que ya se haya resuelto anteriormente antes de que nosotros lleguemos a esta institución? Porque también estaría en la misma situación jurídica que el otro juez, el señor Eubín Villacrés. Y lo tercero, si es que la sentencia de la Corte Constitucional dispuso también, se remitan copias a la Fiscalía General del Estado para que se investigue la posible comisión de un delito, es decir, que la conducta de los mencionados ciudadanos sea también penalmente relevante, porque de lo contrario, si es que eso existe, ya la prescripción no es de 1 año, la prescripción es de 5, conforme la misma disposición del artículo 106, número 3, que dice: por las infracciones susceptibles de destitución en el plazo de 1 año, salvo las que estuvieren vinculadas con un delito, que prescribirán en 5 años sin perjuicio del régimen de prescripción del delito o de la acción establecida en la ley. Yo quisiera que tenga la bondad la Subdirección de Control Disciplinario de dar respuesta a esas 3 inquietudes que he formulado. Listo, respondiendo a las preguntas del doctor Favara, hombre, bien informarle que conforme con el artículo 10, literal A del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las servidoras y servidores de función judicial, que me permito leer en su parte pertinente, literal A: conocer y sustanciar los sumarios disciplinarios que se inicien en contra de las y los servidores de función judicial por actuaciones presuntamente constitutivas de la infracción disciplinaria, siempre y cuando estos pertenezcan a su circunscripción territorial, con excepción de aquellos que se encuentran comprendidos en el inciso final del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial. En virtud de aquello, al momento de iniciarse el sumario disciplinario contra el hoy sumariado, el servidor Jorge Luis Eubín Villacrés, él seguía teniendo su jurisdicción en la provincia de Los Ríos, por lo cual la Dirección Provincial de Los Ríos inició el sumario en contra del hoy sumariado. Respecto al sumariado, doctor Joseph Robert Mendieta Toledo, como se ha indicado, su suscripción territorial ya no se encontraba en la provincia de Los Ríos, pues se encontraba ya en la provincia de El Oro. En virtud de aquello se inició el expediente disciplinario número MODP-0025-SNCD-2026-PJ, el cual su estado actual, revisado el sistema SAIE, es que con fecha
Con fecha 29 de diciembre de 2025 se emitió el correspondiente informe motivado en la Dirección Provincial del Oro, remitiéndoselo a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, el cual fue recibido en esta subdirección el 3 de febrero del año 2026, por lo cual aún no se ha resuelto la situación jurídica del expediente disciplinario respecto al doctor Joseph Robert Mendieta Toledo. Respecto así que la Fiscalía, si la Corte Constitucional decidió remitir copia certificada a la Fiscalía General de Estado, conformidad con la sentencia 1788-24-EP/25, en el punto 7 de su parte resolutiva, indica lo siguiente: remitir a la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación correspondiente y determine si existen los elementos suficientes para configurar el delito de prevaricato en contra de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, Joseph Robert Mendieta Toledo y Jorge Luis Eubín Villacrés, y del juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pueblo Viejo, Provincia de Los Ríos, Ángel Enrique Tapia Vélez, quienes conocieron la acción de protección número 12332-2021-00485, así como las investigaciones que correspondan respecto a la configuración de cualquier otra infracción penal cometida en el marco de la tramitación y ejecución del proceso judicial número 12332-2021-00485. Creo que he completado todas sus preguntas, doctor Favara, ¿o me queda alguna pendiente? Sí, todas. Le voy a decir por qué. Primero, usted y la subdirección a su cargo nos está diciendo que hay que cambiar de criterio. En el caso del señor conjuez de la Corte Nacional, doctor Olavo Hernández, cuya estado de inocencia ratificamos hace menos de un mes, asumimos el informe motivado y la tramitación del sumario que vino de la provincia de Imbabura, porque la infracción se cometió aparentemente, supuestamente o presuntamente cuando desempeñaba las funciones de la Corte Provincial de ese distrito o de esa jurisdicción provincial. Ahí se inició el sumario, ahí continuó el sumario y con ese informe motivado llegó al Pleno del Consejo de la Judicatura. Porque entonces estamos trastocando el criterio del lugar en donde se comete la infracción y no donde el servidor presta sus funciones temporalmente. O sea, yo cometo una infracción en la provincia de Pichincha, una infracción administrativa, recibo un cambio administrativo, voy a la provincia de Chimborazo y el competente es el director de Chimborazo o control disciplinario de Chimborazo, por un acto que se cometió aquí en una función acá, y además donde hay dos coprocesados administrativos. ¿En qué parte del derecho procesal, en qué parte del derecho administrativo de nuestra normativa dice que tienen una especie de fuero, de un fuero personal que le arrastra a donde se encuentra el sumariado? ¿Cuál es el fundamento jurídico para esa actuación? Y también estamos contradiciendo el antecedente que este pleno ya sentó. ¿A costa de qué? Nosotros tenemos que revisar un precedente que es absurdo, ilógico. Si la infracción se comete aquí, cuando desempeñaba tales funciones, por supuesto la competencia está radicada acá para seguir, tramitar y resolver el sumario administrativo independientemente de dónde se encuentre en la actualidad prestando sus servicios en la misma función el sumariado. Entonces ahí no encuentro, y quisiera que tenga la bondad de explicarme jurídicamente porque no entiendo. Lo segundo, ¿cuándo se inició el proceso administrativo, el sumario administrativo en contra del doctor Mendieta? ¿Con qué fecha concreta? Tiene la palabra. Con señor presidente, respondiendo a la pregunta del doctor Favara, como lo se establecido esta subdirección, el artículo 10 del reglamento establece el literal A que son competentes para conocer y sustanciar los sumarios disciplinarios que se inicien en contra de los servidores de función judicial por sus actuaciones presuntamente constitutivas de infracción disciplinaria, siempre y cuando éstas pertenezcan a su circunscripción territorial. En virtud de aquello, una vez que se efectúa un cambio administrativo a otra dirección provincial, es por ello que se le inició al sumariado el doctor Robert Mendieta Toledo en la Dirección Provincial del Oro.
en el expediente MOTP-0025-SNCD-2026-PJ. Y la segunda pregunta, respecto en qué fecha fue iniciado el sumario disciplinario en contra del servidor que acabo de mencionar, el doctor Joseph Robert Mendieta Toledo. El mismo fue iniciado el 16 de abril del año 2025. Sumario que se encuentra actualmente en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para ser próximamente conocido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Y cuál fue el informe motivado de esa dirección provincial? El informe motivado emitido por la Dirección Provincial del Oro recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura imponer la sanción de destitución de su cargo al doctor Joseph Robert Mendieta Toledo por sus actuaciones en calidad de juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de los Ríos por sus actuaciones dentro de la acción de protección número 12332-2021-00485 por considerar que adecuado su conducta a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es error inexcusable. ¿Y la tercera pregunta? Respecto de si está o no atado un delito que presume existe la Corte Constitucional, no control disciplinario. Está atada a la posible comisión de un delito, de fallar contra norma expresa que lo ha determinado la Corte Constitucional del Ecuador. Sí, doctor Favara, como leí hace un momento, dentro de la sentencia de la Corte Constitucional se remitieron copias del expediente a la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación correspondiente en contra de los servidores sumariados. ¿Y en qué estado está? Porque eso depende también del plazo prescriptor de estas causas. Esa información no es de conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, sino de la Subdirección Nacional de Patrocinio. Pero entonces, la dirección jurídica que tenga la bondad, señor presidente, de aclararnos. Tiene la palabra. En este momento estoy pidiendo la información a la Subdirección Nacional de Patrocinio para poder contestar la pregunta. Si me da unos minutos, por favor. Sí, y la otra de carácter general, señor presidente. Seguimos con esa vieja y nociva práctica de poner a conocimiento del Pleno del Consejo las causas de esta gravedad cuando están a punto de prescribir. Yo no creo que no haya habido una revisión previa para saber que un caso de esta magnitud, que viene con una declaratoria jurisdiccional de la Corte Constitucional por error inexcusable y remitiendo a Fiscalía por el delito de prevaricato, nos pongan a última hora. Si hemos hecho sesiones extraordinarias de un pleno por otras razones, ¿por qué no los podríamos hacer por esta? Sábado, domingo, lunes, a las 10 de la noche, a las 9, a las 5. Seguimos con la misma vieja práctica impuesta por el periodo anterior del señor Berresueta, de jugar con la tranquilidad y el tiempo de todos, incluido el del Pleno del Consejo de la Judicatura. El último día, estábamos esperando lo del señor Mendieta también para ponerle el último día cuando son dos hechos similares que provienen de un mismo acto, que tienen la misma declaratoria, que tienen el mismo informe. ¿Qué razón tenía para no ponerse en conocimiento del Pleno los dos? Podemos saber por qué no se unificó. Y este rato deberíamos estar resolviendo la situación jurídica de los dos sumariados por la misma causa, por la misma declaratoria, independientemente de que le haría otra pregunta. ¿Cuál era la función del doctor Joseph Robert Mendieta en el Oro? ¿Cuál era la función? ¿A qué se le cambió? ¿Alguna sala?
No tengo esa información en la mano, si me da unos minutos puedo averiguarle. Sería bueno y que vengamos al Pleno con la suficiente información de cada causa. Mientras tanto, la doctora Magali ha pedido el uso de la palabra. Adelante, doctora. Doctora Ruiz. Creo que no nos estaba escuchando. Sí, sí estaba escuchando perfectamente, solo estaba tratando de complementar unos datos. A mí me gustaría preguntarle al área técnica cuál es la razón por la cual la Corte Constitucional declaró que estos jueces desnaturalizaron la acción de protección y si es correcto que estos jueces mandaron a pagar alrededor de 70 millones a favor del Estado. 120 millones. En contra del Estado, perdón. 120 millones. Sí, dando respuesta a la pregunta de la doctora Ruiz, en la sentencia de la Corte Constitucional, en el punto 10, señala que en auto de 8 de mayo de 2023, el juez de instancia ordenó el embargo y congelamiento de las cuentas bancarias que mantiene CNLP en distintas instituciones financieras y dispuso que se transfiera a la cuenta del Comité de Empresas CNLP la cantidad de 19.800.000 dólares de Estados Unidos de América, equivalente al 25% del valor total mandado a pagar. Además, ordenó que el valor restante será pagado en cuotas mensuales durante 24 meses. Señor presidente, señores vocales, si me permiten, yo en este punto quisiera mocionar que se acepte la recomendación del área técnica. No he escuchado hasta este momento si por parte del doctor Favara se va a realizar una moción. En todo caso, mi moción en este momento es que se acepte la recomendación del área técnica. Por supuesto que vamos a estar de acuerdo con destituir al juez. De ninguna manera va a ser diferente mi posición. Yo creo que ahí iríamos pensando en destituir no solamente al juez, sino a quienes han mal usado su capacidad, su potestad para los trámites internos del Consejo de la Judicatura. O nos vamos depurando de a de veras o nada tenemos que hacer en esta institución. No se pueden seguir abordando estos temas del día en que prescriben. Y ya quiero ver también con esos pedidos de suspensión de determinados funcionarios que se están guardando. La próxima sesión extraordinaria del Pleno exijo, señor presidente, señores vocales, todos los pedidos de suspensión que han llegado de funcionarios tienen que ser abordados en conjunto. O también estamos esperando que sean extemporáneos, que prescriban. No, todos, el mismo tratamiento, la misma métrica para todos los servidores judiciales. Aquí no estamos para proteger absolutamente a nadie, como tampoco para perseguir a nadie. Pero aquí yo veo una clarísima desviación del procedimiento de control disciplinario. En todo caso, les queda de deber a los señores de control disciplinario ir a revisar todas las preguntas que hemos efectuado y saber en qué estado está en la Fiscalía General del Estado aquello que se remitió desde la Corte Constitucional. No es una corte cualquiera, es la Corte Constitucional del Ecuador. Porque en otros temas sí son bien agenciosos. Determinados funcionarios de patrocinio son muy agenciosos para solicitar incluso en investigaciones previas de información y seguramente para pasar luego a determinados estudios jurídicos la información de quienes tienen problemas y recomendarles quién les puede ayudar. Por eso reitero, en el Consejo de la Judicatura no intervienen ni estudios jurídicos ni funcionarios. Denuncien jueces y funcionarios, denuncien cuando les estén extorsionando
por el servicio que brindamos. Aquí nada es pagado, ni hay compromisos absolutamente con nadie. Denuncien a los que les están llamando a los teléfonos a ofrecer porque tienen contactos en control disciplinario o que tienen contactos con los vocales. Yo creo que ninguno de nosotros acepta presiones de extorsiones ni tráfico de influencias de nadie. Denuncien y próximamente tendremos una verdadera perla de cómo se ha venido actuando en esa materia. Señor presidente, en aras de no dejar en impunidad una grave conducta, solicitándole que ahí sí comparezca el Consejo de la Judicatura con patrocinio en la Fiscalía e impulse ese proceso, considero que es lo oportuno, dejando sentada mi protesta y mi malestar, de que se apruebe la moción presentada y cuanto antes se ponga en conocimiento de este pleno también la situación del otro sumariado, que no se espere el último día. Gracias, señor presidente. Existe una moción, yo apoyo esa moción y en la misma línea que han mencionado mis compañeros, reitero, esta es una nueva administración y al área técnica le reitero también que se acabaron esas viejas prácticas. En la última sesión justamente lo tratamos. ¿Qué pasó con los jueces Lara y Quito? Que el área técnica había recomendado que se declare la inocencia de aquellos jueces. Y este pleno, y lo indicamos en esa sesión, estamos muy claros en que la visión de aquí es proteger la seguridad del Estado y la función judicial cumple un papel fundamental en aquello. Esa es la directriz que hemos dado, ya los quienes estuvieron a cargo del control disciplinario anterior, ya hemos abierto las investigaciones correspondientes y esperemos que cambien estas conductas, porque de lo contrario abriremos expedientes también a quienes estén generando estas recomendaciones. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Con su venia, señor presidente, procedo. Señor vocal, Alfredo Cuadros Añezco. A favor. A favor. Señor vocal, Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Señora vocal, Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente, la enmienda. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo los resultados. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Señor secretario, continuemos con el siguiente punto. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Corresponde el punto 6, varios. El primero incorporado corresponde al OFS 0084 SNCD 2025-JS. Prescribe jueves 26 de febrero de 2026. Sin ponencia. Tiene la palabra el área técnica para la sustanciación del expediente. Con su venia, señor presidente, el presente expediente es el OFS-0084-SNCD-2025-JS, en el cual la sumariada es la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo, encargada y titular en el ámbito disciplinario. Conforme se desprende de los elementos probatorios mediante memorando número DP 09-2023-4473-M de 26 de julio de 2023 y memorando número DP 09-2023-6671-M de 9 de noviembre de 2023, la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, en su calidad de directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargada, titular en el ámbito disciplinario, autorizó respectivamente que se emita la acción de personal de traslado administrativo del servidor Manuel Ulises Torres Soto, en su calidad de juez de la Corte Provincial a la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ocupando el IDE de puesto de trabajo del juzgado Ramos Lino Tumbaco, y el traslado administrativo del servidor Alfonso Eduardo Ordeñana Romero, en su calidad de juez de la Corte Provincial a la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ocupando el IDE de puesto de trabajo del ex juzgador Félix Entriago. Conforme se desprende de la copia certificada de la acción de personal número 13137-DP09-2023-YR, que consta a fojas 218 del expediente, de 9 de noviembre de 2023.
Estos traslados administrativos favorecieron la separación del juez Manuel Ulises Torres Soto, a cambio del doctor Ramos Alberto Lino Tumbaco, para la conformación del tribunal que conoció la apelación de la acción civil por falsedad de instrumento privado, que interpuso el Banco del Pacífico en contra del señor Pablo Bolívar Muentes Alarcón, y por su parte el traslado del juez Alfonso Eduardo Ordeñana Romero se habría dado presuntamente por no haber emitido su voto conforme a los intereses del señor Pablo Bolívar Muentes Alarcón, hechos por los cuales la Fiscalía General del Estado formuló cargos y vinculó a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera como autora del delito de delincuencia organizada dentro de la causa penal número 17721-2024-005G, conforme se desprende del acta de vinculación e información de cargos llevada a efecto los días 4 y 5 de junio de 2024. Se evidencia que la magíster Leonor Villarreal Vera, en su calidad de directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargada, utilizó su facultad de gestión de recursos humanos para alterar la composición de un tribunal de apelación dentro del proceso civil número 09332-2021-04221, seguido contra el señor Pablo Bolívar Muentes Alarcón. El acervo probatorio evidencia que los traslados no fueron actos de gestión administrativa aleatorios, sino acciones orientadas a un fin determinado, favorecer los intereses de un litigante, en este caso el señor Pablo Bolívar Muentes Alarcón. Este conocimiento y voluntad que desviar la finalidad del acto administrativo, el traslado, para intervenir en una causa judicial constituye una actuación dolosa en el ámbito disciplinario. La acción administrativa se convirtió en un instrumento de presión e injerencia indebida a la independencia de la función judicial. Por consiguiente, incumplió su deber funcional y su posición de garante, que es el cumplir con honestidad, diligencia y eficiencia su trabajo, conforme lo establecen las normas antes detalladas, al no comunicar de manera inmediata a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura todas las solicitudes de cambios administrativos tendientes a vulnerar la máxima autoridad, a vulnerar la independencia judicial y la imparcialidad de las y los jueces. Por el contrario, diligenció los traslados y movimientos administrativos de su cargo en la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, lo que resultó en una forma de colaboración en los planes delictuales de los diferentes casos, impulsados por el ciudadano Pablo Bolívar Muentes Alarcón, actuación que posteriormente fue considerada por la Fiscalía General del Estado para la formulación de cargos en su contra como autora de delincuencia organizada del proceso penal número 17721-2024-00005G. Con estos antecedentes, esta subdirección recomienda, primero, declarar a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargada, titular en el ámbito disciplinario, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargada, titular en el ámbito disciplinario, las sanciones de institución de su cargo. Tercero, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada, magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargada y titular en el ámbito disciplinario, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Consulto a mis compañeros si tienen alguna observación sobre el informe. Ninguna, señor presidente. Entiendo que la señora está ya destituida. Entonces esta es una que se suma a las 4 destituciones. En ese sentido, elevo a moción a aprobar el informe con las recomendaciones del área técnica. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Con su venia, señor presidente, procedo. Señor vocal Alfredo Cuadros Doñesco. A favor. A favor. Señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente también Marco Guamán. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Continuamos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto, incorporado en varios. Análisis y resolución para reformar la resolución número 195/2023.
Señor presidente, señores vocales, señora vocal, con la anuncia de ustedes, continuamos. Corresponde el siguiente punto del orden del día, incorporado en puntos varios. Análisis y resolución para reformar la resolución número 195-2023 de 27 de noviembre de 2023 respecto a la metodología para selección y designación de juezas y jueces temporales. Intervienen la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Planificación, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Con su venia, señor presidente, respecto al punto, se tiene que mediante resolución número 195-2023 de 27 de noviembre de 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura de ese entonces declaró la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de juezas y jueces temporales en los tribunales de garantías penales, tribunales distritales contenciosos administrativos y tributarios y en las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional. Con resolución número 091-2024 de 2 de mayo del 2024, el Pleno de ese entonces aprobó los descriptivos y perfiles por competencias y habilidades de la carrera judicial jurisdiccional. Mediante resolución número 070-2025 de 26 de septiembre del 2025, el Pleno dispuso en la disposición transitoria única que hasta el 31 de diciembre del 2025 se elabore y actualice la metodología para el nombramiento de jueces temporales. Mediante resolución número 001-2026 de 6 de enero del 2026, se amplió dicho plazo hasta el 30 de abril del 2026, disponiendo la Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con las unidades competentes y la Dirección Provincial de Manabí, la actualización de la mencionada metodología. En cumplimiento de lo dispuesto, mediante memorando circular número CJ-DNTH 2026-0166-MC de 25 de febrero del 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2026-161 y la metodología número DNH-SAT-ME001. Sobre este contexto, es importante señalar que la selección y designación de las jueces y jueces temporales constituyen un mecanismo de carácter excepcional para atender necesidades extraordinarias o emergentes del servicio de justicia, conforme lo establece el artículo 40, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial y se sustenta en la declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente dispuesta en la resolución número 125-2023, reformada mediante resolución 133-2024 con el objetivo de garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de justicia. Asimismo, la metodología propuesta se aplicará exclusivamente para los tribunales de garantías penales y para las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional, en cumplimiento de la disposición transitoria única de la resolución número 070-2025 y sustituida conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución 001-2026. En consecuencia, las jueces y jueces temporales para los tribunales contenciosos administrativos y tribunales contenciosos tributarios y tribunales contenciosos administrativo y tributario se ajustarán a otro tipo de metodología. La presente metodología define de forma clara las responsabilidades institucionales asignado a las direcciones provinciales el red de unidades requirentes y ejecutoras, a la Dirección Nacional de Innovación, el dimensionamiento judicial, a la Dirección Nacional de Talento Humano, la verificación de inhabilidades y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el pronunciamiento legal y elaboración del respectivo proyecto de resolución, a fin de que la Dirección General lo apruebe y lo eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura para su resolución y respectiva designación. La fase previa de la metodología es fundamental, pues obliga a las direcciones provinciales a agotar alternativas institucionales de traslados, encargos y subrogaciones y a justificar motivadamente la necesidad de designación temporal con base al dimensionamiento de jueces, incorporando además la certificación presupuestaria correspondiente. Para efectos igual de la presente metodología, se alude de manera específica al procedimiento que debe ejecutar las direcciones provinciales para la selección de juezas y jueces temporales. Dicho procedimiento tiene 3 fases. La primera, la convocatoria interna. Segunda, la postulación y verificación de requisitos. Y tercero, la calificación y selección de los jueces temporales, con criterios objetivos de evaluación sobre un total de 100 puntos que valoran la formación académica sobre 50 puntos y la experiencia profesional sobre otros 50 puntos de las y los postulantes, así como la verificación de inhabilidades, incluida la revisión y certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo público, y la constancia de posibles inhabilidades de la plataforma SUPA, SAYE, SRI y noticia del delito de la Fiscalía General del Estado, además de la revisión de sanciones disciplinarias adicionalmente, que en lo principal que los cambios más relevantes fueron dentro de la tabla de ponderación de méritos al eliminar también la docencia, a fin de no vulnerar los derechos igual de todos los participantes.
La metodología presentada garantiza la trazabilidad documental y la administrativa mediante expedientes físicos y digitales, informes técnicos motivados y reglas claras para el reemplazo de juez y juez titular designado temporalmente, dando que su retorno al cargo de origen y terminación anticipada de su designación, asegurando la continuidad y estabilidad en la prestación del servicio de administración de justicia. Otro de los puntos relevantes para la reforma de esta resolución es que en el puntaje y la valoración de los títulos de especialista y en general se otorgó el mismo puntaje, que es a través de 15 puntos. Adicionalmente, se actualizó también la verificación de los perfiles a fin de que esté acorde a los perfiles de la carrera establecidos en la resolución 091-2024, de acuerdo a los perfiles dados de acuerdo a la carrera judicial, que también es un parámetro específico que se toma en cuenta para los concursos públicos. Adicionalmente, dentro de las sanciones disciplinarias no podrían participar en el proceso de selección de jueces. Anteriormente se establecía 7 años y para todo tipo de infracciones, leves, graves y gravísimas. En este caso se reformó que no podrían participar en el proceso de selección de jueces temporales para los tribunales de garantías penales y cortes provinciales de justicia a los postulantes que registren únicamente sanciones disciplinarias por infracciones graves de conformidad con lo previsto en el artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial y dentro de los últimos 3 años. Asimismo, también se estableció dentro de la metodología que dentro de los informes técnicos de resultados del proceso de selección para la designación de jueces y jueces temporales en los tribunales de garantías penales y cortes provinciales de justicia, las direcciones provinciales deberán incorporar un apartado en el que identifiquen la alternativa de reemplazo de la jueza y juez titular que resulte seleccionado como juez temporal. Para este efecto, se aplicará la normativa vigente sobre los procedimientos técnicos operativos de encargos y subrogaciones en el ámbito jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en la resolución número 090-2020 de 20 de agosto del 2020, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió el procedimiento para la subrogación de jueces y jueces de primer nivel y la conformación de tribunales en cuerpos pluripersonales de juzgamiento. Así también, una vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura, la resolución mediante la cual designe a los jueces y jueces temporales para los tribunales de garantías penales y cortes provinciales de justicia conforme a la presente metodología, la dirección provincial será responsable de ejecutar el reemplazo de la vacante generada aplicando de manera oportuna los mecanismos de encargo o subrogación previstos en la normativa indicada en el párrafo anterior. Finalmente, la terminación también de designación temporal, la cual en la anterior resolución no contaba y en la actualidad se aplicó, es que los jueces y jueces temporales de los tribunales de garantías penales y de las Cortes Provinciales de Justicia designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura en el marco de la presente metodología podrán retornar en cualquier momento a sus cargos titulares previa solicitud expresa y escrita dirigida al Pleno del Consejo de la Judicatura. Las direcciones provinciales, por intermedio de la Dirección General, podrán solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura la terminación de la designación de jueces y jueces temporales previa a la presentación de informes técnicos correspondientes, en cuyo caso la jueza o juez retornará a su cargo titular. Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura podrá, de oficio o en cualquier momento, resolver la terminación de las designaciones temporales, disponiendo el retorno de las juezas y jueces a sus cargos de origen, sin perjuicio de las cesaciones de funciones o remasiones que correspondan conforme a las causales previstas en los artículos 120 y 122 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Le delego al doctor Cuadros la dirección de la sesión de manera momentánea. Doctor Cuadros, sigue planificación. Gracias. Tomamos nota, señor presidente ad hoc de la dirección de manera momentánea de esta Muchas gracias. sesión. Corresponde la Dirección Nacional de Planificación, señor presidente. Sí, le doy la palabra, por favor, a la Dirección Nacional de Planificación. Señor presidente, señora y señores vocales, en relación con el memorando número CJ-DNP 2026-0467M, suscrito por la Dirección Nacional de Planificación, me permito informar que se realizó la revisión metodológica del documento denominado Metodología para la selección y designación de juezas y jueces temporales en los tribunales de garantías penales y en las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional, elaborado por la Dirección Nacional de Talento Humano. Como resultado del análisis efectuado,
incluyendo las mesas de trabajo desarrolladas los días 20 y 23 de febrero, se determinó que el documento cuenta con una estructura sistemática y se encuentra debidamente fundamentado en bases metodológicas, cumpliendo así con los criterios técnicos establecidos para este tipo de instrumentos procedimentales. En este sentido, desde el ámbito metodológico, se recomendó continuar con el trámite correspondiente para su aprobación. Es importante señalar que la revisión efectuada se encuentra respaldada en el formulario de verificación metodológica de documentos normativos, el cual incluye el sustento técnico del pronunciamiento técnico emitido por esta Dirección Nacional. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, ahora deseo la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Muchas gracias. Con la venia de su autoridad, en el punto que se está tratando respecto a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica tenemos lo siguiente. Mediante resolución 195-2023 de 27 de noviembre de 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió declarar la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de juezas y jueces temporales en los tribunales de garantías penales, tribunales distritales administrativos, tributarios y en las Cortes provinciales a nivel nacional. Posteriormente, mediante resolución número 133-2024 de 4 de julio de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió reformar el artículo 2 de la mencionada resolución, en la que se contempló lo siguiente: aprobar el procedimiento para la selección y designación de jueces temporales para los cargos de juez de Tribunal de Garantías Penales, juez de Corte Provincial de Justicia, juez de Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, juez de Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario y juez distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario a nivel nacional. Mediante resolución 070-2025 de 26 de septiembre de 2025, el Pleno resolvió nombrar jueces temporales en la provincia de Manabí y estableció una disposición en la que se indicó que hasta el 31 de diciembre de 2025 se realizará la correspondiente implementación del procedimiento para nombramiento de jueces temporales, la misma que se fue sustituida mediante resolución 001-2026 de 6 de enero de 2026 en su disposición transitoria única que establece que hasta el 30 de abril de 2026 la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestión Procesal y en coordinación con la Dirección Provincial de Manabí deberá elaborar o actualizar la metodología que permite implementar un nuevo procedimiento para el nombramiento de jueces temporales. Mediante memorando circular número CJ-DNTH 2026-0166-MC de 25 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la actualización del informe técnico CJ-DNTH SA 2026-161 y la metodología para la selección y designación de juezas y jueces temporales en los tribunales de garantías penales y en las Cortes Provinciales de Justicia, el mismo que ha sido ampliado y explicado por el área técnica correspondiente. Dentro de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica también se realizó el siguiente análisis. La Constitución de la República del Ecuador dispone que el acceso a la justicia debe ser imparcial y expedito para la protección de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, garantizando que en ningún caso quedará en indefensión. En esta línea, considerando que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno y administración de la función judicial, le corresponde emitir políticas y procedimientos para atender la necesidad emergente y extraordinaria derivada de la falta de juezas y jueces a nivel nacional. De igual forma, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a la seguridad jurídica, el cual se fundamenta en la existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas, aplicadas por autoridad competente, constituyendo un parámetro constitucional para la estructuración de procedimientos administrativos de la función judicial. En este contexto, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de la potestad normativa interna prevista en el artículo 264, número 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, se encuentra facultado para expedir, modificar o actualizar instrumentos procedimentales de régimen interno orientados a garantizar la organización y eficiencia del servicio judicial. En virtud que, también como se ha expuesto, esta metodología cuenta con la aprobación del área técnica pertinente, esto es la Dirección Nacional de Planificación, de conformidad con los lineamientos para la solicitud de elaboración, actualización y derogación de documentos procedimentales del Consejo de la Judicatura, emitido mediante resolución número CJDG 2025-205. En consecuencia, en mérito del análisis precedente y sobre la base del informe
emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica considera que la metodología para la selección y designación de juezas y jueces temporales en los tribunales de garantías penales y en las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional se encuentra plenamente apegado a derecho y no contraviene ninguna disposición legal o constitucional. Por el contrario, se materializa lo estipulado en el artículo 40, número 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, permitiendo atender necesidades extraordinarias y emergentes para garantizar el acceso ininterrumpido a la justicia. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Le concedo ahora la palabra a la Dirección General. Con la venia de su autoridad. Sobre este punto debo manifestar que en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su intervención señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2026-161, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2026-0166-MC, de fecha 25 de febrero del 2026, así como el proyecto de resolución enviado mediante memorándum circular número CJ-DNJ-2026-0016-MC, de fecha 25 de febrero del año en curso, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de Director General, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para reformar la resolución número 195-2023 de fecha 27 de noviembre del 2023, respecto a la metodología para selección y designación de juezas y jueces temporales. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor vocal. Gracias. Pongo a consideración del cuerpo colegiado los informes para ver si tienen alguna observación. No, si no hay, entonces solicito que la Secretaría, por favor, exhiba el proyecto de resolución. En este momento está proyectado en sus pantallas el proyecto de resolución. Con la anuencia de las autoridades, tomamos nota, señor presidente, de la incorporación, de la reincorporación. Muchas gracias. Señor secretario, proceda con la lectura del proyecto de resolución, del articulado y el título. Procedo con lo dispuesto. Artículo único. Reformar el artículo 2 de la resolución número 195-2023 de 27 de noviembre de 2023, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, con el siguiente texto. Artículo 2. Aprobar la metodología para la selección y designación de juezas y jueces temporales en los tribunales de garantías penales y en las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional, remitida con el memorando número CJ de NTH 2026-0166 de 25 de febrero de 2026, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, de conformidad con el anexo que forma parte de la presente resolución. Disposiciones generales. Primera, disponer a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura que, al momento de seleccionar a las juezas y los jueces temporales, identifiquen previamente la alternativa de reemplazo en la dependencia judicial de origen a la que pertenecen, a fin de evitar que la designación temporal genere afectaciones en la continuidad del servicio de justicia. Segunda, para la ejecución del proceso de selección de juezas y jueces temporales, las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura verificarán previamente la disponibilidad presupuestaria y de las partidas de SPRING correspondientes y emitirán la certificación presupuestaria en estricta observancia de lo dispuesto en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Disposición transitoria. Única. Hasta el 30 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano presentará la metodología para la selección
de juezas y jueces temporales para los tribunales contenciosos administrativos, tribunales contenciosos tributarios y tribunales de lo contencioso administrativo y tributario a nivel nacional. Disposición derogatoria única. Deróguese la resolución número 133/2024 de 4 de julio de 2024 que reformó el artículo 2 de la resolución número 195/2023 expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano, de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y de las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Segunda, la Dirección Nacional de Comunicación Social difundirá a la ciudadanía el contenido de la presente resolución. Tercera, la presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título propuesto. Reformar la resolución número 195/2023 de 27 de noviembre de 2023 respecto de la metodología para selección y designación de juezas y jueces temporales. Hasta aquí el texto. Muchas gracias. Solicito al área técnica validar la información proyectada. Adelante. Con su venia, señor presidente. Únicamente quería corregir, hay un tema de forma en la redacción del artículo único, que dice lo que va a reformar, artículo 2, aprobar la metodología para la selección y designación de juezas y jueces temporales de los tribunales de garantías penales y en las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional, remitida con el memorando, agregar la palabra circular, número CJ-DNTH 2026-0166-MC. Y también, salvo mejor criterio, en virtud de la necesidad emergente que estamos planteando, también cambiar o modular la disposición final tercera para que la presente resolución, para que tenga el siguiente texto. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial y en la página web institucional. Con la venia de usted, señor presidente, incorporamos la observación que realiza la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica en la disposición final tercera. La Dirección de Talento Humano, adelante. Con su venia, señor presidente, respecto al título de la resolución, por favor, a fin de que igual sea más específico de acuerdo al informe técnico remitido a sus autoridades, sobre la actualización del informe técnico, el título debería establecerse específicamente que respecto a la metodología para la selección y designación de jueces y jueces temporales para la designación de selección temporales en los tribunales de garantías penales y en las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional. Incorporamos con su autorización, señor presidente, la sugerencia que realiza la Dirección Nacional de Talento Humano. Y en las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional. Y en las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional. Por lo que queda validada la resolución, señor presidente, por parte de la Dirección de Talento Humano. Señor presidente, se ha procedido a incorporar la sugerencia que realiza la Dirección Nacional de Talento Humano. ¿Existen cambios adicionales? Si no existen cambios adicionales, elevo a moción la aprobación de la resolución presentada. Apoyo la moción, señor presidente. Muchas gracias. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Señor vocal, Alfredo Cuadros Oñasco. A favor. A favor, señor vocal, Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, señora vocal, Magali Ruiz Cajas. Únicamente agradecer el trabajo comprometido que han hecho los diferentes funcionarios de las diferentes áreas técnicas en varias
comisiones técnicas que hemos tenido. Este es el resultado de un trabajo comprometido. Mi voto es a favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se resuelve reformar la resolución número 195/2023 de 27 de noviembre de 2023 respecto a la metodología para selección y designación de juezas y jueces temporales en los tribunales de garantías penales y en las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional. Señor secretario, por favor informe al cuerpo colegiado si existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, cúmpleme informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Siendo las 14:02, doy por clausurada la presente sesión. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muchas gracias.